Pues fue una jornada electoral bastante compleja de seguir, no solo por el tema de las cifras, de la data, del propio colegio electoral en Estados Unidos, también por las sorpresas sociales que trajo la jornada del día de ayer. Para tratar de hacer sentido a todo lo que estamos viviendo, agradezco muchísimo la comunicación y la presencia en este espacio del doctor Alfredo Jalife. Usted lo sabe, es profesor de posgrado de geopolítica en la máxima casa de estudios de nuestro país, en la UNAM. Doctor, qué privilegio tenerlo por acá. Muy buenas tardes. Gracias, Luisa, a tus órdenes. Para Gracias. empezar, el voto latino. ¿Qué pasó con la comunidad cubana, con la comunidad venezolana? Trump tenía varias semanas impulsando este discurso de si ganan los demócratas va a ser un comunismo y un socialismo Estados Unidos, vamos a tener las peores dictaduras, y parece ser que de hecho su comunicación funcionó. ¿O a qué atribuimos este voto sorpresa latino en estados como Florida, el que se reforzó en Texas, en Arizona? Mira, en Florida te diría que el voto latino es muy... A mí no me gusta la palabra latino, ¿eh? Eso es un artefacto de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que incluso llama Hispanics, ¿no? En realidad deberían poner el voto mexicano y el voto latino no mexicano, por dos consideraciones. Porque los mexicanos son la mayoría de los llamados latinos. Estamos hablando que los latinos son alrededor del 18% del país, ya no hablo de votantes en general, de todos, y los mexicanos son alrededor del 65%. Es decir, la primera minoría étnica de Estados Unidos son los mexicanos. Eso es una trampa que hace la Oficina del Censo. Ahora bien, es muy diferente el voto latino porque realmente no está bien representado lingüísticamente. El voto mexicano en California suele ser prodemócrata. En Texas habría que ver bien, yo no lo he seguido así puntualmente, pues estamos siguiendo ahora Pensilvania, Michigan, Wisconsin. Además, Texas lo ganó Trump y ahí no hay choque entre ambos contendientes. Y el voto en Arizona sí es sorprendente, porque ahí los mexicanos constituyen un buen número. Entonces ya estamos viendo un tipo diferente de voto en lo que sería Arizona más California frente al voto de los mexicanos en Texas. Ahora, Florida no hay prácticamente mexicanos, hay 1 millón que habitan ahí, pero en realidad el voto ahí es cubano y siempre tiende a ser republicano. Así que yo no veo gran sorpresa en lo que pasó de Florida, pero si nosotros seguimos usando el término latino o el término hispanic, pues la Oficina del Censo lo único que hace es confundir por lo que le conviene para prevalecer con una hegemonía que a ellos le conviene, sobre todo al grupo gobernante, esa es la realidad, pero es pésimo ese término de latino y de mexicano. Te voy a decir además por qué. Quiero decir latino e hispánico. Si te vas a la religión, la mayor parte de los mexicanos son guadalupanos, ni siquiera son católicos, van más allá del catolicismo. Y los latinos no mexicanos, hay que tener cuidado, no son, la mayoría son protestantes, eso poca gente lo sabe. Y además tenemos historias diferentes. No es lo mismo la historia de los mexicanos con Estados Unidos, en donde, pues, digo, Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio, ya para qué seguir con ese tema, y no quiero ahorita desenterrar muertos. Mientras que la migración latina, no mexicana, es muy diferente. Vienen de Cuba, vienen de Centroamérica, es otra. Se me hace, y yo hago una crítica seria a nuestros legisladores aquí en México, incluso lo digo amigablemente al presidente López Obrador, ya no debemos estar aceptando esos terminajos y debemos protestar porque se use como tal. Los mexicanos son una entidad propia en Estados Unidos y son la primera minoría del país. Ahora que menciona la postura justo de algunos personajes en México, me sorprendió, no puedo decir que para bien, la cantidad de personas que se pronunciaron precisamente a favor de Biden. Mira, es una muy buena pregunta. La relación de México y Estados Unidos, ya después del Tratado de Bucareli, donde no hemos tenido mayores conflictos bélicos, ya es muy sólida, tiene una estructura bien hecha
y va más allá de quién ocupe la Casa Blanca. Mira, hay datos que la gente no conoce a veces. El presidente López Obrador, cuando fue candidato y le robaron la elección, él estuvo a favor de Obama, hizo campaña en Los Ángeles a favor de Obama. El canciller mexicano Marcelo Ebrard incluso apoyó cuando se fugó de México, que lo persiguió Mancera, se fugó a California y ahí él trae excelentes relaciones con el Partido Demócrata. Incluso en 2 twitters apoyó a Hillary en contra de Trump. Y eso no obstó para que firmaran el TEMEC, que además el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, no es del gobierno de la 4T. Realmente el que lo encabeza es Videgaray, con su peón Ildefonso Guajardo. Lo único en lo que participa la 4T es al final, es para visualizar los alcances de la soberanía energética de México. Y a eso fue precisamente Jesús Seade, ¿no? Como, bueno, él fue el que nombraron tanto el presidente, todavía no era presidente López Obrador, pero ya era el candidato elegido. Y Jesús Seade supuestamente participó para ver la cuestión de la soberanía energética de México. Entonces, mira, es una relación que va más allá de quién gobierne la Casa Blanca. Nosotros tenemos un resguardo maravilloso que se llama la doctrina Estrada. El que gane, nos vamos a llevar muy bien con él. Así de fácil. Nosotros le deseamos lo mejor al pueblo estadounidense. Ojalá que salgan de su delicuescencia, yo así le llamo, derretimiento social. Es un país sumamente dividido. Tú nada más con ver el mapa, ahora que lo estabas mostrando, ves el norte vota de una manera, el sur de manera diferente. Las costas también forman la costa occidental es totalmente demócrata. Quita la parte de Georgia y de Florida, que son pro-republicanos, y el resto son demócratas, sobre todo la parte de Nueva York. Y la parte del sur, lo que le llaman el Sun Belt, el cinturón del sol, y sobre todo el Rust Belt, y también la zona industrial, y también lo que se llama el Bible Belt, donde está el cinturón bíblico, ahí está concentrado el voto de Trump. Es una zona, sobre todo probablemente el voto rural, y lo que se refiere a los WASP, a los White Anglo-Saxon Protestant, los blancos protestantes anglosajones. Pues nada más con ver el mapa, ahí te das cuenta. Es un país sumamente dividido y lo ves en la elección. Pero voy más allá, Luisa. Fíjate qué interesante. Hoy existe una gran discrepancia en el voto. Por eso, y eso lo ha causado precisamente debido a la pandemia que están padeciendo, el voto por correo. Hoy en Wisconsin salieron que habían más votos emitidos que los registrados. Bueno, eso ya lo sabemos. En México hemos vivido eso con el IFE anterior y el INE, ¿no? Es decir, ya se están mexicanizando demasiado en Estados Unidos. Yo incluso ya hablo de la inesación de una democracia bananera que no es. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos, que nos pontifican con la libertad, la democracia, ayer hayan tenido 2 presidentes en la noche con 2 resultados? Que además yo lo preví, eso te lo anticipo. Yo preví que iban a haber 2 presidentes y 2 resultados la noche. Y hoy nos vamos a encaminar, todavía está en juego lo de Wisconsin, aparecieron así en forma masiva 140,000 votos que votaron por el mismo, lo cual va en contra de cualquier regla de probabilidad. Y luego, pues esto va a ser impugnado. Primero van a pedir conteos, eso lleva días. Luego, sin duda, Trump va a ir a la Suprema Corte, y ahí vienen los problemas. Él ahí tiene la preponderancia. ¿Por qué razón? Porque en la Suprema Corte acaba de colocar a Amy Barrett, tú seguramente seguiste eso, y eso le da una gran ventaja a lo que se llama los republicanos en la Suprema Corte, porque van a tener 6 de 9. Entonces, de 9 votos. Ahí, pues eso, es decir, nadie va a quedar satisfecho. Eso es un problema. Cuando un país llega a esa situación, bueno, incluso yo te podría decir que la elección no fue de Trump contra Biden. La elección fue de Trump contra Trump. Es decir,
Los que votaron a favor de Trump lo veneran, eso es una realidad. Y quienes votaron a favor de Biden abominan a Trump. Entonces es un país sumamente fracturado y hoy tienes el reflejo precisamente aquí. Ahora, lo interesante es lo que se dio en la Cámara de Representantes, donde pierden 5 representantes los demócratas, lo cual es la sorpresa del día y nadie está hablando de ella. Y en el Senado todavía está conservando la mayoría el Partido Republicano. Entonces, si gana el mismo Trump, viendo un escenario, va a haber ingobernabilidad en ese país. Luego, poniendo que gane Biden, a Biden un día antes de la elección confundió a su en paz descanse hijo difunto Bo con su nieta. Oye, no solamente confunde las edades, sino confunde en su familia a su hijo de su nieta. Esto se habla que él está en un grado digo, yo soy de formación psiquiatra y no quiero ser muy cruel, pero esto te habla que no es un candidato que esté apto para gobernar. Entonces, ¿qué escenario hay ahí? Y te lo adelanto. Si gana Biden, van a lanzar la enmienda 25, donde optan para decir que no es funcional el presidente, y ahí va a entrar una vicepresidenta. De entrada te digo quién va a ser. Va a ser Hillary Clinton. Hillary Clinton. Sí, porque, porque Kamala Harris subiría presidenta o tomando el lugar de Biden, y entraría Hillary Clinton. Y Hillary Clinton sería 2 veces, sería la verdadera presidenta y sería vicepresidenta. Y nunca en la historia de Estados Unidos se hubiera dado este escenario, se habría dado un escenario así, no solamente con la primera presidenta de su historia, sino con 2 mujeres, una presidenta y otra vicepresidenta. Es decir, estamos ante escenarios que yo no veo cómo la otra parte los pueda aceptar. Lo que pasa es que nosotros no queremos ver que Estados Unidos está viviendo una guerra civil que no se atreve a decir su nombre. Bueno, tenemos algunas pistas de que sin duda, no sé si llamarlo guerra civil, usted sí lo hace, pero bueno, sin duda una polarización extrema, como ya nos decía, un cierto despertar en algunas comunidades como la afrodescendiente, por las protestas, ¿no?, que hemos visto en las últimas semanas. Nos daban una pista de que hay un descontento. Por otro lado están estos grupos supremacistas diciendo, si no gana Trump, aquí no, también nos vamos a empezar a rebelar. Y parece ser que hay pequeños brotes, digamos, de grupos opositores, un montón de armas por todos lados y meses antes de que tengamos respuestas. Entonces, bueno, yo no me puedo imaginar cuál sería la reacción de la población si sucediera este escenario de que gane finalmente Joe Biden y se ha destituido. ¿El clima social aguanta? Es decir, ¿qué tendría que pasar? Las policías están en jaque, la Guardia Nacional ha sido sumamente criticada por la forma de apagar protestas cuando son llamados ¿no?, por los gobernadores. El tema de la violencia sin duda preocupa y ocupa, me imagino. Sí, bueno, yo siempre me he mantenido que Estados Unidos es un país que va hacia una proto-balcanización. Porque mira, los WASP, los White Anglo-Saxon Protestant, blancos protestantes anglosajones, que son el 61% del país, cuyos jóvenes, la mayoría son desempleados, pues padecen serios problemas de drogadicción, no se casan, y pues ha disminuido radicalmente su natalidad y su demografía, y en la próxima generación van a ser minoría. Yo no veo cómo este grupo acepte pasar a segundo plano. Incluso están buscando alianzas con otros grupos tipo los latinos. Por eso, término que no me gusta, ya lo dijimos, ¿no? Lo digo con todos los bemoles. Y ahí, bueno, ahí vamos a ver que ahí es donde los latinos, que ya son la primera minoría étnica de Estados Unidos, y sobre todo los mexicanos, tenemos un gran rol a jugar en Estados Unidos. Podemos ser la bisagra de la reconciliación, o si no, por lo menos de la gobernabilidad en Estados Unidos, que no hay que ocultarlo, va a vivir momentos muy difíciles. Para cerrar, y ahora sí le pido, doctor, que abundemos en lo que nos decía, la otra elección, la de las cámaras, ¿no? Sin duda la renovación de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado son fundamentales para los proyectos de cualquiera de las 2 administraciones. Hay
pequeños tintes que nos dejan ver que hay un ala progresista creciendo. ¿Es correcta esta interpretación? Las chicas llamadas Squad, ¿no? Esa es una muy buena pregunta tuya. Fíjate, ahorita estaba yo viendo Daily Mail, que es un rotativo británico, y comentaba que Nancy Pelosi, la todopoderosa jefa de la Cámara de Representantes, había sufrido una doble derrota. Primero, porque habían ganado 5 republicanos, lo cual no se esperaba. Es decir, se esperaba en la Cámara de Representantes que hubiera existido un aplastamiento, pero ahí te va la otra parte que tú me acabas de señalar muy bien. El famoso squad encabezado por AOC, ya legendaria millennial, que es Alexandra Ocasio-Cortez, que ellos traen otra agenda muy diferente al centrismo de Nancy Pelosi y de Biden. Quizás Kamala Harris esté más cercana a ellos hasta cierto punto, pero realmente la noticia en la Cámara de Representantes es la performance, es decir, el desempeño de donde obtuvieron mayores asientos este grupo llamado del Squad, que trae una agenda diametralmente opuesta a los centristas del Partido Demócrata, y no se diga al grueso del Partido Republicano. Eso es lo que hay que seguir. Mira, en realidad el Partido Demócrata es una coalición ahora que puede, aún ganando Biden, van a tener choques entre sí. Lo vimos, para no variar, en 2 fraudes consecutivos que le hicieron a Bernie Sanders, que es el ídolo de los millennials, que es un judío progresista y que está coaligado con este grupo del Squad y de AOC, de Alexandra Ocasio-Cortez. Entonces, tampoco hay que cantar victoria para los demócratas en su totalidad, porque adentro es una coalición muy frágil que tiene grandes contradicciones, y hoy está subiendo mucho ese grupo del Squad y la AOC por una razón demográfica. Si te das cuenta, al final de todo este análisis que me has dado la oportunidad de hacer contigo, Luisa, estamos hablando de una demografía muy dinámica, donde los baby boomers empiezan a decaer, que es la mayor parte de los republicanos, y empieza a subir los millennials. AOC encabezan los millennials, y esos millennials la vez pasada no salieron a votar. Por eso le dieron el triunfo a Trump. Y en esta ocasión a Bernie Sanders le robaron 2 veces la elección en Iowa. Tanto se lo hizo la maquinaria del Partido Republicano que apoyaba a Hillary, como ahora la maquinaria del Partido Republicano, demócrata, que apoyan a los Clinton y Obama. Así que yo te diría que ayer la gran noticia es yo creo que hubieron varias lecturas. Una de ellas, el ascenso imparable de los millennials en Estados Unidos como un grupo demográfico que ya no teme ni siquiera la palabra socialismo. Tú haces una encuesta en Estados Unidos, dependiendo del segmento demográfico al que uno pertenezca, y ya la palabra socialismo ya no pesa. Bernie Sanders fue socialista y luego se pasó del lado demócrata. Entonces estamos viendo una revolución social tremenda en Estados Unidos, que yo lo veo que por eso dije la palabra, está viviendo una delicuescencia, una fragmentación y un derretimiento de su estructura social. No sé si voy a ser muy cursi aquí defendiendo un poco a la generación millennial, pero claro, bueno, además tú eres millennial, Tú eres millennial. Gracias. En el margencito, pero sí quepo. Y es una forma también distinta de contribuir a la política. El hecho de que Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders hayan sido quienes más recibieron donaciones pequeñas, es decir, de ciudadanos de a pie, no como los republicanos, ¿no? Con estas grandes sumas corporativas, nos habla de que la gente tiene interés en también participar un poco más políticamente, y esto, bueno, siempre es buena noticia. Doctor, podríamos seguir todo el día, le agradezco muchísimo su tiempo, ojalá podamos verlo por acá más seguido. Seguimos en contacto. Un enorme placer. Le agradezco muchísimo. Un abrazo, gracias al doctor Alfredo Jalife. Le decíamos, profesor de posgrado de Geopolítica de la UNAM. Puede usted también seguir sus análisis en sus diferentes redes.